Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía, con sus palomitas listas y ansiosos por chismear un poquito. Porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Como ya se habrán dado cuenta por el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, esa pareja que nos roba el aliento y nos hace suspirar. Para aquellos que quizás sean nuevos en este fascinante universo de las series turcas, o para refrescar la memoria de los fieles seguidores, les cuento que Özge Gürel y Serkan Ayolu son dos actores turcos con un talento que desborda la pantalla. Y lo más importante, son pareja en la vida real. Una pareja de ensueño, de esas que nos hacen creer en el amor verdadero. Se conocieron en el set de la inolvidable serie Kiraz Mevsimi, conocida en otros lares como Amar es primavera, o Temporada de cerezas, allá por el lejano 2014. Un flechazo instantáneo, un amor a primera vista que floreció como una cereza en plena primavera. Literalmente. Imaginen la escena, dos jóvenes y talentosos actores, compartiendo largas jornadas de rodaje, creando magia en la pantalla, y sin esperarlo, enamorándose perdidamente. Es una historia digna de la más romántica de las novelas turcas, ¿verdad? Amor a primera vista, química desbordante, trabajando juntos, superando desafíos. Un cuento de hadas moderno en pleno siglo XXI. Y como buenos aficionados a las series turcas, sabemos que estas historias suelen tener un impacto en la vida real de los actores, y este fue el caso. Y claro, como cada vez que tenemos una pareja mediática de este calibre, los fans nosotros siempre queremos saber más, ¿no? Nos alimentamos de la curiosidad, queremos conocer hasta el mínimo detalle de su relación. Nos preguntamos cómo es su día a día, qué hacen cuando las cámaras se apagan, cómo se enamoraron, queremos saberlo todo. Y es que, seamos sinceros, nos encanta ver a nuestras parejas favoritas felices y enamoradas. Nos llena el corazón de alegría y esperanza. Es una sensación maravillosa. Así que si son fans incondicionales de Özge y Serkan, si suspiran cada vez que los ven juntos, o si simplemente son unos apasionados del chismecito de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en la bomba que la misma Özge lanzó en una reciente entrevista, vamos a analizarla a fondo, a diseccionar cada frase, a desentrañar los secretos que nos reveló y, por supuesto, a descubrir qué es lo que tanto alboroto causó en el mundo de las redes sociales y entre los fans. ¿Están listos para esta aventura? Porque yo sí. Me emociona muchísimo. Pero esperen un momento. Antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar este jugoso chismecito, quiero recordarles algo muy importante. Suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las apasionantes series turcas, sobre los talentosos actores y actrices que las protagonizan, sobre las últimas noticias del mundo de las novelas turcas y sobre todo lo que necesitan para estar al día y ser unos verdaderos expertos. Además, activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. No olviden que el mundo de las series turcas es un universo en constante movimiento, y nosotros nos encargamos de traerles todas las novedades. No se lo pueden perder por nada del mundo. Bueno, ahora sí, es hora de comenzar. La confesión que tiene a todo el mundo hablando y que ha revolucionado las redes sociales tuvo lugar en una entrevista reciente que Özge Gürel concedió a una prestigiosa revista turca. Una entrevista que fue largamente esperada por sus fans. Todos querían escucharla hablar, saber cómo estaba, qué proyectos tenía entre manos y, por supuesto, qué pasaba con su relación con Serkan. En esta entrevista, Özge habló de todo un poco, de su exitosa carrera, de sus proyectos actuales, de sus futuros planes, de sus anhelos, y por supuesto del hombre que comparte su vida, Serkan Ayolu. Y fue ahí donde la magia sucedió. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Özge que causó semejante revuelo, que encendió las redes sociales y que llenó de ilusión a sus seguidores? Pues la actriz, con esa naturalidad y esa dulzura que tanto la caracterizan, habló abiertamente sobre cómo su relación con Serkan ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y no se limitó a decir la típica frase de "estamos felices". No, amigos. Özge fue mucho más allá y compartió detalles muy íntimos y personales que realmente conmovieron a sus seguidores. Entre las declaraciones más destacadas, Özge hizo hincapié en la importancia de la comunicación en su relación.
Dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro que hablar, compartir sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías, sus sueños, es fundamental para mantener la chispa del amor viva y para construir una relación sólida y duradera. ¡Qué cierto es! La comunicación es, sin duda, la base de cualquier relación sana, ¿verdad? Si no nos comunicamos, ¿cómo podemos entendernos? ¿Cómo podemos crecer juntos? Además, Ozge reveló con un brillo especial en sus ojos, que a pesar de llevar varios años juntos, la pasión entre ellos sigue viva, más viva que nunca. Y no lo dijo con palabras vacías, no. Lo transmitió con una ternura y una calidez que llegaban directo al corazón. Nos hizo suspirar a todos. Contó que se siguen sorprendiendo mutuamente, que se admiran y que se apoyan incondicionalmente en todos sus proyectos y en todos sus sueños. Es verdaderamente increíble. Y ahí es donde llegó el momento que enloqueció a todos los fans. Lo que realmente hizo que las redes sociales explotaran en un mar de mensajes y especulaciones. Ozge, con una sonrisa enigmática, compartió su visión sobre el futuro de su relación. Sin entrar en detalles específicos, sin dar nombres ni fechas, insinuó con sutileza que podrían estar considerando dar un paso más en su relación, formalizarla aún más, llevarla al siguiente nivel. Abrumador. ¿Casamiento? ¿Una boda de ensueño? ¿Una ceremonia inolvidable? ¿O tal vez la llegada de un nuevo miembro a la familia? ¿Un bebé que complete su felicidad? Las especulaciones no se hicieron esperar. El mundo de las redes sociales explotó en un auténtico frenesí. Los hashtags relacionados con la pareja se dispararon, los comentarios inundaron las publicaciones, la expectación era palpable. Los fans de Ozge y Serkan, que son legión, una comunidad de seguidores fiel y apasionada, empezaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, de cariño y de entusiasmo desbordante. Le desearon lo mejor a la pareja, enviaron bendiciones y mostraron su felicidad y su emoción por el futuro que les espera. Qué hermoso es ver el amor y la admiración que sienten por ellos. Hubo quienes incluso empezaron a fantasear con la boda perfecta. Una boda digna de una novela turca. Imaginaron el lugar de la ceremonia, la decoración, los invitados, el vestido de novia de Ozge, el traje de Serkan, todo. Es que es normal. Cuando ves a una pareja tan linda, tan enamorada, con tanta complicidad, no puedes evitar soñar con su cuento de hadas completo. Es algo innato en nosotros. Y es que hay que reconocerlo, Ozge Gürel y Serkan Ayolu son una pareja que inspira. Son un ejemplo de cómo el amor puede perdurar, cómo el respeto mutuo, la comunicación y el apoyo son pilares fundamentales para construir una relación sólida y feliz. Son discretos, no suelen ser presa de escándalos mediáticos y siempre se muestran muy unidos, muy enamorados. Transmiten una vibra de tranquilidad, de complicidad, de armonía, que es muy admirable y que es, sin duda, envidiable para muchos. Son un ejemplo de cómo incluso en el mundo convulso de la fama, donde la presión es constante y donde las tentaciones acechan, una relación puede mantenerse sólida y auténtica, basada en el amor verdadero y en la conexión profunda. Son dos almas gemelas que se encontraron, que se complementan y que se apoyan incondicionalmente. Además, ambos son muy talentosos en su profesión. Ozge ha protagonizado varias series exitosas que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Series como Dolunay, conocida en otros países como Luna Llena, donde cautivó con su carisma y su dulzura, o By Jane, también conocida como Mr. Round, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Serkan, por su parte, ha participado en series de renombre como Kuzey Güney, conocida como Amor Prohibido, donde demostró su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos, y Alka, también conocida como El Círculo, donde dejó una huella imborrable con su actuación. Son dos estrellas brillantes, dos profesionales apasionados por su trabajo, que han cosechado éxitos y que han ganado el cariño y la admiración de un público fiel. Y volviendo a la confesión de Ozge, creo que lo más importante es que nos demostró que el amor, el verdadero amor, el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, existe. Que es posible construir una relación duradera, basada en el respeto, en la comunicación, en la confianza y en el apoyo mutuo. Y eso es algo que todos necesitamos escuchar y ver, especialmente en estos tiempos, donde la rapidez y la superficialidad parecen ser la norma. Necesitamos ejemplos de amor que nos inspiren, que nos den esperanza. Pero bueno, volviendo al chisme, vamos a analizarlo un poco más a fondo.
¿Qué significa exactamente lo que dijo Ozge sobre el futuro? ¿Realmente están pensando en casarse? ¿O quizás en formar una familia? ¿O ambas cosas? Es que la intriga nos carcome por dentro. Es difícil saberlo con certeza, por supuesto. Ozge es una persona muy reservada, muy discreta, y no suele dar detalles sobre su vida personal. Pero lo que sí está claro es que la pareja está muy feliz, que están en un gran momento de sus vidas, que su amor sigue floreciendo y que están construyendo un futuro juntos. Y eso, amigos, es lo más importante. La felicidad de ellos es lo que realmente nos importa. Sea lo que sea que decidan hacer, sean cuáles sean sus planes, desde aquí, desde el canal, les deseamos lo mejor. Les enviamos todos nuestros buenos deseos. Que sigan irradiando esa luz y esa felicidad que tanto los caracteriza, que sigan construyendo su historia de amor y que sigan inspirando a tantos seguidores alrededor del mundo. Que su amor siga siendo eterno. Y mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos atentos a cualquier novedad. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de sus entrevistas, de sus apariciones públicas, de todo. Porque queremos seguir celebrando su amor y su felicidad. Porque queremos ser testigos de su historia y de sus logros. Y porque, como ya dije, nos encanta el chisme. No lo podemos negar. Somos unos adictos a las buenas noticias. En resumen, la reciente confesión de Ozge Gurel sobre su relación con Serkan Ayolu ha causado furor entre los fans, y con justa razón. La actriz, con sus palabras llenas de amor, de sinceridad, de ternura, nos recordó la importancia de la comunicación, de la pasión, del apoyo mutuo en una relación, y nos dejó con la emoción y la intriga de saber qué les deparará el futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué ganas de saber qué pasará! Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me divertí muchísimo investigando sobre esta pareja, buceando en el mundo de las noticias y compartiendo con ustedes este jugoso chismecito. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su cariño, por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Ustedes son lo más. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan, qué les pareció la confesión de Ozge, qué opinan de la pareja, qué les gustaría saber sobre ellos, si ya estaban al tanto de la noticia, si les sorprendió, cualquier cosa. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta interactuar con ustedes. Son mi mayor motivación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Necesito su apoyo para seguir trayéndoles contenido de calidad, para seguir investigando y para seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo de las novelas turcas. Y recuerden, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no olviden, el amor verdadero existe.